Volvemos con otro informe criminológico tras el puente. Saludo de nuevo a Rafa Fernández, periodista y criminólogo y, por supuesto, compañero y amigo. Muy buenas noches, Rafa. Muy buenas, Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues volvemos al lío, como se suele decir. Retomamos el apartado de asesinos en serie, esta vez de zonas del mundo que no hemos visitado o que si lo hemos hecho ha sido de forma muy rápida o muy breve, ¿no? A este respecto, ¿no? De asesinos en serie. Básicamente viajaremos por Asia, África y Oceanía. Y esta vez, como habrá más casos de lo habituales durante esta segunda temporada, en algunos casos nos detendremos, nos pararemos un poco nada más, ¿no? Comenzamos el periplo en Pakistán, donde Javed Iqbal, conocido como el monstruo de Lahore, acumuló numerosas víctimas. Sí, Rafa, como tú dices, vamos a estar en otros ámbitos, sabes que hemos dedicado tiempo a Sudamérica, a Estados Unidos, etcétera, pero vamos a ver que el mal es una cosa inherente al ser humano y en cualquier sitio puedes encontrar auténticos monstruos, ¿no? Como este caso, ¿no? Este caso, bueno, salta un poco a la luz en diciembre de 1999, eh, cuando Iqbal pues, envía una carta a la policía y al director de un periódico y confiesa la violación y asesinato de numerosos niños y adolescentes, que se habían fugado, que vivían en las calles de Lahore, ¿no? De entre 6 y 16 años, ¿no? Él afirmó que los había estrangulado y desmembrado, ¿no? Y que después deshacía los cuerpos en ácido y los restos sobrantes los tiraba a un río, ¿no? Claro, la policía se pone a investigar y bueno, dentro de la casa de Iqbal, pues, bueno, encuentran ya manchas de sangre en las paredes, la cadena con la que usaba Iqbal para estrangular bueno, para cometer esos crímenes, e incluso unas fotografías de muchas de esas víctimas en bolsas de plástico, ¿no? Y los artículos los tenía etiquetados cuidadosamente, y bueno, lo más evidente, la prueba más clara de esa pistola humeante es que dejó dos cubas con ácido con restos humanos, ¿no? Que lo había dejado directamente para que la policía los encontrara, ¿no? Iqbal comentaba en su carta que su decisión era ahogarse en el río Ravi tras todos estos crímenes, ¿no? Pero bueno, la policía lo rastrea sin éxito, no encuentra allí ningún tipo de cadáver, y bueno, pues entonces se inicia lo que va a ser la persecución policial más grande de la historia de Pakistán, ¿no? Entonces, al principio, bueno, se arrestó a varios cómplices, algunos de ellos vivían en el piso que compartía Iqbal, ¿no? En Lahore, y bueno, incluso uno de ellos pues muere bajo custodia policial, ¿no? Que supuestamente pues saltó desde una ventana, pero se dio que la policía incluso había utilizado fuerza en su contra, ¿no? Digamos, fruto no, de nada justificable, pero de esa desesperación por intentar conocer qué estaba pasando allí, ¿no? Y bueno, al final la realidad es que Javed Iqbal pues se tuvo que entregar, ¿no? El monstruo de Lahore un mes después, pues se fue directamente a oficial de otro periódico, de Daily Young, el 30 de diciembre del 99, y allí fue arrestado, ¿no? Él afirmó que se había rendido en el periódico porque temía que la policía pues lo pudiera matar, ¿no? Y claro, ¿cómo fue esta monstruosidad, ¿no? De que al final se quedó demostrado que habían sido más de 100 víctimas, ¿no? Con lo cual supone uno de los asesinos en serie más grandes de la historia del planeta, ¿no? Superando a otros muchos que hemos visto. Pues bueno, los motivos fue en principio una venganza contra la policía de Lahore, ¿no? Que le había arrestado por los cargos de sodomía contra un joven en los años 90, y después no se habían presentado cargos en relación con ello. Pero bueno, él decía que su madre, por ese tremendo disgusto, pues le había obligado y verlo en esa decadencia de verlo investigado policialmente y tal, pues al final termina muriéndose, ¿no? De un infarto, ¿no? Entonces él culpaba a la policía y a la sociedad en general y entonces, bueno, pues lo que había sido era hacer llorar a 100 madres por su hijo, como su madre se había visto obligado a llorar por él antes de su muerte, ¿no? Y bueno, Iqbal, pues, no iba a decir lógicamente, en este tipo de países, pues bueno, fue condenado a la pena capital. El juez dictó sentencia diciendo, y entre comillas, serás estrangulado hasta la muerte delante de los padres cuyos hijos mataste. Tu cuerpo será cortado en 100 pedazos y puesto en ácido, de la misma manera que mataste a los niños. El ministro del Interior, Moinuddin Haider, contradijo la sentencia al asegurar que Pakistán era signatario de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que tales castigos
no están permitidos. He vuelto a entrecomillar, ¿no? Al final se ahorcó en su celda el 8 de octubre de 2001. Nos vamos ahora, nos desplazamos muchos kilómetros, pero apenas traspasamos una frontera, Rafa, porque nos marchamos a un país vecino. Volamos a India, concretamente, para hablar de Kampatimar Shankarilla, alias Kampatimar. Sí, sí, este es otro sujeto que también actuó en un corto periodo de tiempo, ¿no? Iqbal había cometido sus crímenes entre 1998 y 1999 en ese corto periodo y Campatimar pues lo hizo en 1977-78, ¿no? Y alcanzó, en principio, está bastante demostrado que alcanzó las 70 víctimas, ¿no? Entonces, bueno, él había nacido en Jaipur en 1952 y solo a la edad de 26 años cuando fue arrestado, ¿no? Tuvo que con mucha claro, muchas veces las selecciones en serie empiezan tarde, que son de mayoridad. Sin embargo, aquí vemos que es un caso de bastante juventud, ¿no? Y bueno, él confesó que había matado a 70 personas, ¿no? En esos 2 años y que simplemente lo hacía por placer. Es la mayor frialdad y la terrible, ¿no? Que te dije este caso, ¿no? Entonces, bueno, ese apodo era porque él mataba a sus víctimas golpeando con un martillo en el cuello, justo debajo de la oreja, ¿no? Entonces, ese apodo, que era muy parecido a su nombre, pues era el que golpea debajo de las orejas, ¿no? Y bueno, evidentemente fue declarado culpable, ¿no? A principios de 1979 y bueno, murió en la horca, fue ahorcado el 16 de mayo del 79. A Sí. diferencia de otros asesinos, Shankarilla se arrepintió de sus crímenes y sus últimas palabras antes de ser ahorcado fueron, entre comillas de nuevo, he asesinado en vano, nadie debería volverse como yo. Es curioso porque nos movemos en torno a Pakistán, cruzamos desde India para ir a otro de sus estados fronterizos. Viajamos esta vez a Afganistán con el caso de Abul Jabbar, al que se apodó el asesino del turbante. Sí, Rafa, este fue otro asesino en serie, afgano, especialmente como comenta, y que él había matado al menos a 65 víctimas. Aquí la orquesta sí se abre porque hay sospechas de que pudiera haber alcanzado varios centenares, ¿no? Son incluso de 300 víctimas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que él atacaba a hombres y a niños, y bueno, su apodo, tampoco muy original, es porque él lo que hacía era estrangular a las víctimas, precisamente con esa prenda que es bastante común, ¿no? En nuestros países, ¿no? El turbante, ¿no? Y lo hacía mientras las violaba, ¿no? Que es lo terrible de su acto criminal, ¿no? Jabbar, bueno, fue arrestado por la policía mientras intentaba, de hecho, a matar a otra víctima, ¿no? Fue un poco infragante, ¿no? Y bueno, también fue condenado a muerte y también ahorcado. Esa pena de muerte se cumplió el 21 de octubre de 1970, pero anteriormente, según la información recabada, hasta dos personas inocentes, fíjate, habían sido ejecutadas por los crímenes que él cometió, es decir, hubo dos víctimas añadidas en este caso, ¿no? Y seguimos un poco más en Asia, vamos hacia el lejano oriente, aunque no nos alejamos de Pakistán todavía, porque vamos a otro país limítrofe. Ponemos rumbo a China para saber de Long Ximing. Sí, en Chile tenemos varios casos, pero bueno, hemos elegido este que también pues, tiene o sea, siempre esas peculiaridades y cosas curiosas, ¿no? En este caso, bueno, estamos en los años 80, 1983, 1985, en ese periodo, y bueno, se habla de 45 víctimas, aunque podría haber sido algunas más, ¿no? Se habla incluso de que llegaran a las 60, ¿no? Y bueno, eso, entre esos 2 años, entre marzo del 83 y mayo del 85, pues él usó la ayuda de su esposa, es un poco un matiz diferente que tenemos, y él engañó a muchas personas, a 48 personas, 31 hombres y 17 mujeres se habla, para que fueran a su casa con promesas bueno, de presentar a personas de clase alta para que pudieran trabajar, ¿no? Que le fueran dar trabajo bien remunerado y tal. Y de repente lo que hacía es que, bueno, la asesinaba, ¿no? Cuando se alojaban un poco en su casa, que le ofrecía que se alojaban gratuitamente en su casa, pues la asesinaba y la enterraba en un inmueble, ¿no? En parte del inmueble. Entonces, bueno, el 28 de mayo del 85, pues la policía, que ya estaba un poco atrás sus pasos, pues arresta a Simin y registra su casa, en todo caso por la petición de las familiares, ¿no? De personas que estaban desapareciendo, ¿no? Que estaban viendo que iban, evidentemente, les habían dicho que iban a casa de esta persona a buscarle ese posible empleo posterior, ¿no?
Y entonces, bueno, pues se encontraron un total de tres fosas comunes, ¿no? Y con 48 cadáveres entre ellas, ¿no? Después hubo algunas otras más, por eso varía un poquito más la cifra, ¿no? Porque hubo algunas en cada parte, en un montón de paja, una bolsa con fertilizantes, ciertas herramientas de otra víctima, en fin. Y bueno, la verdad que según los expertos médicos, ¿no? que hubo en el caso, pues, pues bueno, los motivos iniciales del asesinato en principio era el poco el lucro, ¿no? De lo que hemos hablado otras veces, ¿no? El tema de temas económicos, tener ciertas propiedades o incluso pues, después ya pues satisfacer también necesidades sexuales, ¿no? Pero la verdad que después se demostró que a medida que avanzaban los crímenes, pues ya se convirtió en una adicción, ¿no? Y bueno, pues, obviamente experimentó un gran placer, ¿no? Lo que hablábamos en el caso anterior, ¿no? Y bueno, tanto Lon Simin como su esposa pues también acabarían ejecutados. En efecto, el 30 de agosto de 1985 se acusó a Lon Simin y a su esposa de asesinato y el 20 de septiembre de ese año el tribunal los condenó a muerte a ambos. Presentaron un recurso de apelación, pero el Tribunal Superior lo rechazó y confirmó la pena de muerte. Solo 7 días después de la sentencia, Long y Jan fueron ejecutados. No cambiamos todavía de continente. Ahora nos desplazamos a Indonesia, donde actuó el terrible Ahmad Suraji, llamado Dukun, esto es chamán traducido, ¿no? Entre 1986 y 1997. Aquí se habla de, bueno, de 42 víctimas, pero también la horquilla se habla de que igual pudo haber hasta más de 70 víctimas, ¿no? Y bueno, él lo que admitió fueron haber asesinado a 42 mujeres, ¿no? En ese periodo de 11 años, ¿no? Y fíjate, algunas eran niñas, ¿no? Porque se habla de que algunas víctimas eran nada más, más que de 11 años y otras, bueno, por arriba hasta los 30, ¿no? Se habló, ¿no? Entonces, bueno, él la estranguló, pero solo para formar parte de un ritual, ¿no? Bueno, fue arrestado el 2 de mayo del 97 eh, y, bueno, después de que hubo restos, ¿no? De sus víctimas que fueron enterradas, que se encontraron, ¿no? Muy cerca de su casa, ¿no? A las afueras de Medan, ¿no? En la capital de Sumatra del Norte, ¿no? Él había acumulando víctimas en una plantación de caña de azúcar que había cerca de su vivienda y realmente lo que había hecho la había sepultado hasta la cintura y las cabezas las había dejado fuera y mirando hacia su apartamento, ¿no? Porque él tenía la creencia de que eso le iba a conceder poder, ¿no? Él explicó a la policía que bueno, había tenido un sueño, ¿no? Al inicio de esa actividad criminal en el que el fantasma de su padre le había ordenado asesinar a 70 mujeres y tragarse su saliva con el fin de convertirse en un curandero, ¿no? Místico, ¿no? Y bueno, él evidentemente que llegó a ser un brujo allí conocido en esa zona y era incluso uno reverenciado, ¿no? Por los habitantes, ¿no? Creían que tenía poderes paranormales, frecuentemente le buscaban, ¿no? Para obtener consejos médicos y espirituales. Las mujeres lo contrataban para que le lanzara hechizos, ¿no? Que asegurara la fidelidad de su esposo y novio. Incluso, bueno, otras pues esperaban que la hiciera más rica o más saludable, más bella, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, él fueron arrestadas también las tres mujeres que tenían, y curiosamente, fíjate qué tragedia, eran hermanas entre sí, y ellas, bueno, fueron ellas como cómplices de los asesinatos, ¿no? Porque ayudaban a esconder esos cuerpos, ¿no? A ese terrible enterramiento, ¿no? La verdad que solo la mayor de las tres esposas, Tumin, no sé cómo se llama, pues fue juzgada, ¿no? Como cómplice de los crímenes, ¿no? Las otras dos sí fueron puestas en libertad, ¿no? El La juicio verdad que, bueno, comenzó, sí, un no, perdona, caso, la perdón. verdad, impactante. Sí, sí, sí. El juicio comenzó el 11 de diciembre de 1997 con un sumario de, perdón, 363 páginas. Y aunque Suraji mantuvo su inocencia hasta el final, fue hallado culpable el 27 de abril de 1998. A él y a su mujer se les condenó a morir fusilados, una pena que se aplicó el 10 de julio de 2008, pero solo para él, porque a ella se le conmutó esa pena por la de cadena perpetua. Y ahora sí cambiamos de continente, nos marchamos a África, Rafa, donde hemos estado muy poco o no hemos estado incluso durante el programa. En concreto, y suena redundante, a Sudáfrica. Hablamos en esta ocasión de Moses Sitole, más conocido como el asesino ABC. Sí. Sí, la verdad es que la lista de temas que habíamos barajado y tal, puse asesino en serie en África, puse la interrogación para ver si había, ¿no? Porque parecía que había menos, pero no, sí que había, hemos seleccionado algunos y hemos dejado otros
algún caso también espantoso, ¿no? Y bueno, sí, a él se le llamó así, pues había cometido lo que se llamó los ABC Murders, porque él empezó en Atlantic Behavior, después continuó en Boxburg y terminó en Cleveland, ¿no? Que es un suburbio de Johannesburgo, ¿no? Entonces, bueno, él contó después que él había sido arrestado por violación en su adolescencia, que pasó 7 años en prisión y culpó a esa estancia en prisión de que ahí le convirtieron en un asesino, ¿no? Después en serie, ¿no? Él realmente explicó sus crímenes diciendo que le recordaban a las personas, a las mujeres que le habían acusado, según él, falsamente de violación muchos años antes, ¿no? Estaba viendo otro caso de venganza, ¿no? Como había visto en un caso anterior, ¿no? El de Ivan, por ejemplo. Entonces, bueno, fíjate que como otra vez hemos visto, si tú le parecía ser una persona de modales suaves, ¿no? Que no llamaba la atención, ¿no? Él había creado una organización, que era una organización fantasma, que se llama Juventud contra el Abuso Humano, que realmente era para la erradicación del abuso infantil, ¿no? Que se daba mucho en su población, ¿no? Y entonces, bueno, las víctimas eran mujeres que acudían a ocupar puestos en esa ONG que él había creado supuestamente, eh, y después lo que hacía es que la llevaba después a sitios remotos y allí pues procedía a golpearla, a violarla y directamente a asesinarla, ¿no? Realmente él lo que hacía era estrangularla con su propia ropa interior. Eh, y luego escribía nuevamente la palabra perra en los cadáveres, ¿no? Antes de tirarlos, ¿no? Como si fueran basura, ¿no? La verdad que él provocó el pánico en todo el país y bueno, ya en octubre del 95 eso esto suele pasar. Hay cierto momento en que estos criminales pues parece que se cansan de matar o quieren ser reconocidos, que se conozca su caso. Y él contactó con el periodista sudafricano Tam Sandaber y él se identificó como el asesino buscado, ¿no? Aunque él habló de que había 76 víctimas, ¿no? El doble de lo que se estaba informando, ¿no? Esa egolatría, ¿no? Que también hemos visto en estos casos de asesinos, ¿no? Es verdad que, claro, demostró que era él porque dio instrucciones concretas de dónde estaban uno de los cuerpos, pues dónde estaba exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, la autoridad al final, pues terminaron acorralando a Sitol en Johannesburgo y, bueno, recibió un disparo cuando él estaba intentando atacar a una gente con un hacha, ¿no? Lo llevaron a un hospital y ahí se descubrió que, por cierto, era VIH positivo, ¿no? Entonces, bueno, el 5 de diciembre del 97, pues Hitler iba a ser condenado, ¿no? A 50 años de prisión por cada uno de los 38 asesinatos que se le demostraron, 2 años de prisión por hasta 40 violaciones y otros 5 por hasta 6 robos, ¿no? Que había cometido, ¿no? Desde que la barbaridad de la sentencia, ¿no? De cuántos años, pues fueron la sentencia efectiva 2.410 años, ¿no? Y hubo una cosa curiosa en cuanto al juez Carabao a comentar, ¿no? En un momento dado, el icónico presidente Nelson Mandela, Madiba, visitó Boksburg en persona para pedir ayuda pública para detener al asesino, que en algunos casos hasta telefoneaba a la familia de las víctimas sin más motivo aparente que burlarse de ella. Y lo que decía Rafa, el juez David Casters, que ordenó que Sito le cumpla 930 años antes de ser elegible para la libertad condicional, le dijo que si no se hubiera abolido la pena capital ese mismo año, le habría condenado a muerte. Seguimos en África, pero nos marchamos al norte. Tanto que nos desplazamos hasta el vecino país nuestro de Marruecos, con Haj Mohamed Mesfebi, el asesino de la daga, como se le apodó, mató a más de 30 personas entre 1900 y 1906. Sí, en este listado sombrío, ¿no? de criminales, pues es otro caso terrorífico, también en cierta manera por el final que tuvo, ¿no? También se le conoció a partir de la ciudad como el archiasesino de Marrakech, ¿no? Que por cierto es una ciudad preciosa. Y bueno, él tenía esa procedencia marroquí, es verdad que entonces era un sultanato, ¿no? Lo que había en Marruecos. Y él, bueno, era un comerciante y zapatero en aquella ciudad. Y bueno, en este siglo, inicio del siglo XX, pues claro, empezaron a desaparecer mujeres, ¿no? Sin ninguna razón, ¿no? En aquella región, ¿no? Y bueno, era un número ya preocupante, ¿no? Pero las autoridades locales, pues no tenían muchas pistas, ¿no? Para poder saber quién estaba detrás, ¿no? De estos actos criminales, ¿no? Entonces, claro, después se supo que él estaba utilizando una mujer de 70 años que se llamaba Ana Rahali como cómplice, ¿no? Para esas muertes, ¿no? Entre los dos invitaban a la mujer a comer y luego las drogaban. Y él las mataba con esa daga cuando estaban durmiendo, ¿no? O sea, vencía su voluntad y era
por parte de la gente, como decíamos otra vez, alevoso, ¿no? Porque no tenía ninguna opción de defensa, ¿no? Y bueno, este reinado de la muerte pues llegó a su fin de una manera, pues también la tenemos que un poco entender en ese contexto, ¿no? Que es que esta cómplice del criminal pues fue atrapada por familiares de las víctimas, sabían ya que estaba detrás, y la verdad que fue torturada hasta morir para que confesara, ¿no? Que quién estaba, ¿no? Y eso, esa pista fue la que llevó hasta Mespewi, ¿no? Entonces, bueno, las autoridades ya fueron a buscar a esta persona, al marroquí, y terminó confesando las muertes, ¿no? La policía llegó a encontrar hasta 20 cuerpos, algunos estaban entregados en el comercio, ¿no? De él, y otros en su vivienda, en su misma vivienda particular, ¿no? Otros nunca aparecieron, ¿no? Y bueno, tras la muerte un poco de Ana, pues Mafalda fue llevado a un juzgado, ¿no? Los tribunales de Marrakech en mayo de 1906, y fue condenado a muerte, ¿no? Y que es de lo curioso, ¿no? Que primero se decidió que la pena capital fuera por cru- crucifixión directamente, ¿no? Entonces, bueno, un grupo de diplomáticos, ¿no? Desde la zona, pues consideró que eso era altamente brutal, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pues entonces decapitado, ¿no? Pero entonces la propia gente, la propia habitante de Marrakech, dijeron que no, que querían verlo sufrir, ¿no? Entonces se decidió que por el paso de algunos días que era llevado a la plaza pública y era azotado, ¿no? Delante de la masa de los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, al final la forma de muerte fue incluso, pues, yo creo que hasta más terrible, ¿no? Junio de ese año se definió cómo sería finalmente el castigo del asesino serial marroquí a través del llamado immurement, que literalmente significa amurallado. Unos albañiles construyeron una celda de ladrillos de casi 2 metros de alto por algo más de medio de ancho, y allí el condenado quedaría encerrado sin comida, agua y en total oscuridad hasta la muerte por hambre o deshidratación, es decir, esto es un emparedamiento. Durante unos días, hasta el 13 de junio de 1906, los gritos de piedad de Mesfegui se escuchaban desde varias calles a la redonda, pero el perdón nunca llegó, murió emparedado. Y nos vamos ahora, cerramos el informe en otro continente, nos vamos, como decía, a Australia, para saber de Ivan Milat, el asesino de los mochileros. Sí, hemos querido también pasar por Oceanía, que es verdad que debemos tampoco estar en el programa y que en general en cuanto al número de víctimas, y ojo, siempre diciendo que cada víctima cuenta y tal, pues no hay un gran número, pero en este caso sí que yo lo conozco, lo vi en uno de esos programas que estaban en la sexta en su momento y tal, y me quedó muy impactado, y ahora pues revisando, pues creo que hemos querido traerlo, ¿no? Para cerrar este informe, este paseo del mal, ¿no? Y bueno, el asesino de los mochileros, pues realmente él robaba y mataba a turistas jóvenes, en concreto 5 mujeres, perdón, y 2 hombres en Nueva Gales del Sur, ¿no? Él recogía a las víctimas mientras hacían autostop, y lo llevaba al llamado bosque de Belangalo, y allí pues lo acribillaba y lo apuñalaba, ¿no? Aunque al menos incluso a uno lo degolló, ¿no? Él fue sentenciado, avanzamos, ¿no? Que fue sentenciado con cadena perpetua y murió en prisión, ¿no? Pero creo que es un caso muy interesante también por el tema policial, de cómo se le va acercando, ¿no? Entonces, bueno, el primer caso es una joven pareja de Frankfurt, que era del estado de Victoria, aquí en Australia, Deborah Tevery, de 19 años, y Jace Gibson, también de la misma edad, y habían desaparecido, que habían partido desde Sydney para ir al Comfest, ¿no? Un 30 de diciembre del 89. Después, pues también había otro caso, que era Simon Smith, de 21 años, de Alemania, que había desaparecido también en otro viaje es decir, haciendo otro estado, desde Sydney hasta Melbourne, en enero del 91. También habían desaparecido otra pareja alemana, Eivor Neubauer, de 21 años, y Ian Hapschild, de 20, que de este caso habían desaparecido desde un albergue en King Cross el 26 de diciembre del 91. Y también la otra dos mochileras británicas, era un caso que era internacional, casi internacional, ¿no? Porque eran Caroline Clark, de 21 años, y Joan Walters, de 22, que habían sido también vistas por última vez en King Cross en el 92 ya, ¿no? Entonces, bueno, en septiembre, pues claro, los dos corredores que estaban haciendo un ejercicio de orientación, estas cosas que se hacen en el bosque y tal, pues encontraron un cadáver oculto, ¿no? Y después la policía empieza a rastrear y encuentra un segundo cadáver a 30 metros del primero, ¿no? Y bueno, se confirma a través de los registros dentales que eran los de Clark y Walter, ¿no? Eh, que realmente eran los últimos que habían llamado la atención, ¿no? Pero bueno, se rastrea el área y no se encuentra
ninguno, lo de los otros, ninguno, ¿no? Y entonces, bueno, en octubre del 93, sí se un lugareño que buscaba leña, pues sí descubre huesos humanos en una parte pues, particularmente remota del bosque. eh, y ahí aparecen los cadáveres de Gibson y de Everett, que eran los que estaban desaparecidos desde 4 años antes, desde el 89, ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Eh, entonces, claro, la presencia del cuerpo de Gibson allí, pues desconcertó mucho a los investigadores porque la cámara de fotos y la mochila habían aparecido en otra población que se llama Geston Gorge, a 120 kilómetros, ¿no? Al norte, ¿no? De esa sitio, ¿no? El 1 de noviembre de 93, pues se encuentra otro esqueleto en un claro a lo largo de un sendero de cortafuego en el bosque, que era el cadáver de Smith, de la mochilera alemana, pero su ropa, curiosamente, no era la suya, sino que era la otra compatriota, la de Hapship. 3 días más tarde, el 4 de noviembre, sí se encuentra, ¿no? El cadáver de Hapship y de Neubauer, ¿no? Entonces, bueno, cercana, relativamente cercana, ¿no? Entonces, bueno, el examen de las víctimas empieza a dejar datos terribles, ¿no? Como que muchas habían sido torturadas, pero que no habían muerto instantáneamente a causa de su herida, ¿no? Sino que habían tenido un terrible padecimiento prolongado, ¿no? Ensañamiento. Entonces, sí. Entonces, bueno, la policía de Nueva Gales del Sur pues, crea la Task Force Air, que eran más de 20 detectives y analistas, llaman un cuerpo de élite para intentar resolver, ¿no? Este caso que estaba ya siendo muy, muy mediático, ¿no? El gobierno de Nueva Gales del Sur incluso pues, puso una recompensa para quien diera alguna pista de asesinato de $500.000, ¿no? Y la lista inicial de sospechosos, fíjate, que era de 230, ¿no? Pero bueno, poco a poco pues, se va reduciendo, se llega a ser de 32. Y claro, incluso también se especulaba que como había varios modus operandi, varias armas usadas, pues a ver si no iban a ser obras de varios asesinos, ¿no? Porque incluso algunas de las víctimas iban en pareja, ¿no? Que para controlar a dos personas es mucho más complicado, ¿no? Incluso estaban enterradas por separado, etcétera, ¿no? Pero fíjate que la clave del caso, que por eso también traía este informe, porque yo creo que es bastante interesante, llega desde muy lejos, en concreto el 13 de noviembre del 93, y es que la policía recibe una llamada desde el Reino Unido, era Paul Onion, ¿no? Y él cuenta que el 25 de enero del año 90, pues él había estado mochilero en Australia, y mientras hacía autostop, en concreto iba desde Liverpool, de la población australiana de Liverpool hasta Mildura, pues aceptó que un hombre que se había identificado como Bill, pues lo llevara, ¿no? Al sur, ¿no? Hacia Casula, ¿no? Y justo a pocos kilómetros, 1 kilómetro exactamente de este bosque de Langalo, pues Bill, bueno, le sacó un revólver y unas cuerdas y le dijo que era un robo y tal. Onios, por suerte, pues pudo escapar, ¿no? Por la puerta del vehículo, se tiró para salir de marcha y, bueno, Bill le disparó, pero por suerte no le alcanzó, ¿no? Un automovilista que pasaba, Joan Berry de Canberra, pues lo pudo recoger y, bueno, ellos de hecho describieron al agresor, lo denunciaron, ¿no? Y el vehículo que llevaba en la policía de la policía se llamaba Bowral, ¿no? Entonces, bueno, los policías investigan esta pista, llegan a ver que el 13 de abril del 94, exactamente, pues encuentran, ¿no? Que sí, había sido esta declaración y que fue, de hecho, corroborada nuevamente por Berry, ¿no? Y también la novia de un hombre que trabajaba con Milán. Entonces, claro, ya se empieza a identificar, hay una de esas claro de quién era, y se le pone cerco. Entonces hubo una vigilancia policial bastante larga desde febrero del 94 y claro, van viendo indicios importantes, ¿no? Milá había vendido recientemente su Nissan Patrol con tracción en las 4 ruedas, muy usual para moverse en esos entornos del bosque. Cuando se descubrieron los cuerpos de Clara y de Walter. Milán no había estado trabajando en ninguno de los días en los que se habían producido los ataques. También, bueno, ciertos testigos pues hablaron de que Milán tenía obsesión con las armas y que era un experto en la caza. Y bueno, pues incluso fíjate que Onion, lo que hablamos de la coordinación ciudadana, él llegó a desplazarse de Nueva Australia para colaborar en la investigación, ¿no? Y él identificó claramente que efectivamente Milán, el 5 de mayo del 94, era el asesino, ¿no? El hombre que le había intentado asesinar, por lo menos a él, ¿no? Entonces, bueno, al final Milad fue arrestado el 22 de mayo del 94 por cargo de robo y armas, en principio, por el ataque de Onion, después de que 50 policías rodearan la casa, ¿no? Pero por suerte se iba a poder demostrar que él era el asesino de los mochileros, ¿no? Este caso terrible en Australia. El registro de la casa de Milad reveló varias armas, incluida una que coincidía con el tipo utilizado en los asesinatos. También se descubrieron objetos pertenecientes a varias de sus víctimas en su casa y en registro a otras casas de su madre y 5 de su hermano. El 31 de mayo de ese año, Milad
También fue acusado de los 7 asesinatos de mochileros. El juicio en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, en Sydney, arrancó el 26 de marzo de 1996. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, se informa que Milat confiaba en que sería declarado inocente. Su defensa argumentó que, a pesar de la evidencia, no había pruebas ni circunstanciales de que Milat fuera culpable e intentó culpar a otros miembros de su familia. El 27 de julio de 1996, después de 18 semanas de testimonio, un jurado encontró a Milat culpable de los asesinatos. Le condenaron a cadena perpetua por cada cargo sin posibilidad de libertad condicional. También fue condenado por la tentativa de homicidio, detención ilegal y robo de Onions, el hombre que fue testigo clave del caso, por los que recibió 6 años de cárcel por cada uno, ¿no? Y aquí tenemos, para terminar, Rafa, una referencia, la única que hemos tenido en esta ocasión en el programa. Este caso inspiró, aunque muy levemente, Wolf Creek. Se trata de una película australiana de terror que se estrenó en 2005. Hemos cerrado en Oceanía. La semana que viene ponemos punto final, Rafa. ¿Con qué lo hacemos? Bueno, vamos a revisar algunos casos especiales que no hemos tocado, algunos también que han quedado sin resolver, ¿no? Que un poco son un poco la base de estos espacios de criminología, ¿no? Saber, bueno, resolver esos casos, ¿no? Y algunos, pues, por desgracia, no se pudieron conocer su final o quién estaba detrás. Tocaremos algunos de ellos un poco ya como eran, digamos, despedida, ¿no? De esta segunda temporada y ya de esta aventura, ¿no? De por lo criminal. Pues como siempre, Rafa, muchísimas gracias y nos quedamos pendientes de lo que suceda la próxima semana, de lo que contemos la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo, Rafa.